Muy buenas tardes, continuamos con el estudio del Talmud. Ahora vamos a ver el Talmud y los cristianos. Bueno, vamos directamente, dice, en el Zohar 1.25b dice así: aquellos que hacen el bien a los Akum no resucitarán de entre los muertos. Está permitido a veces hacer el bien a los cristianos, pero solo con el fin de ayudar a Israel, o sea, para conservar la paz y para ocultar el odio hacia ellos. Maimónides en Ilkot Akum 10.6 dice: para conservar la paz se les puede prestar ayuda a los gentiles menesterosos, como asimismo a los judíos necesitados. Bueno, como aquí estamos viendo, primero, lo que quiero señalar y diferenciar. Cuando dice está permitido a veces hacer el bien a los cristianos, pero solo con el fin de ayudar a Israel. Israel, cuando habla en este sentido en el Ilkot Akum 10.6, hablado por Maimónides y aplicado en este tiempo, se está refiriendo al proyecto sionista. No todo judío está de acuerdo con el proyecto sionista. Existen escuelas ultraortodoxas que están en contra del sionismo. El sionismo es un proyecto político fundado por Theodor Herzl con la finalidad de controlar todo el mundo, ¿sí? Pero este proyecto no es, muchos judíos no están de acuerdo con el sionismo, ¿no? Es más, otros los desconocen. O sea, les dicen que se hacen pasar por judíos, pero no lo son. Entonces, cuando aquí dice, está permitido a veces hacer el bien a los cristianos, pero solo con el fin de ayudar a Israel, en esta parte lo subrayo, se está refiriendo al proyecto sionista. No se está refiriendo a Israel realmente. El sionismo en el fondo no le interesa en Israel. Este proyecto político lo que le interesa es gobernar el mundo, pero incursionado también el sionismo tiene mucho que ver con la Cábala, el Zohar, ¿no? Y en este caso también el Talmud. Es por eso que en este punto se está diciendo en otras palabras, no se debe hacer el bien a los cristianos. En esta parte del Talmud nos señala que a los cristianos no se les debe hacer el bien. Aquellos que hacen el bien a los Akum, dice por eso, en el Zohar 1.25b, dice así: aquellos que hacen el bien a los Akum, no resucitarán de entre los muertos. ¿No? Entonces, eso no dice la Torah, no dice la Tanaj, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. ¿Qué es lo que están haciendo las escuelas, entre comillas, rabínicas o judaizantes en este tiempo? Destruir a las iglesias cristianas, confundiéndolos de muchas formas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habla el Talmud referente a los cristianos? Que no se debe hacer bien a los cristianos. Si ayuda a que ese proyecto sionista, se mantenga y suba, o que llegue, que se propague a nivel mundial, si ayuda al sionismo y se debe pasar por los cristianos y ayudarlos también, está bien. Pero si no, dice, si no hay esa circunstancia, no hay esa causa-efecto, no se debe ayudar a los cristianos, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. La forma de la organización de la masonería es la misma, ¿no? Cuando te hablan de hermandad, te hablan de los hermanos, de libertad, igualdad, de fraternidad. Y en la masonería, por supuesto, se ayudan entre masones, ¿no? Y no entre ellos nada más. Y no tendría que ayudarse a uno que no es masón. Entonces, es la misma lógica que también se refiere a esto. En Hieroedea 148.12 Agad dice así: por lo tanto, si entras a una ciudad y los encuentras celebrando una fiesta, puedes aparentar regocijarte con ellos a fin de ocultar tu odio.
Aquellos, sin embargo, que cuidan la salvación de sus almas, deben mantenerse apartados de dichas celebraciones. Deben dar a conocer que es algo aborrecible regocijarse con ellos, siempre que los puedas hacer sin incurrir en su enemistad. Bueno, en Yoredea 148, 12a dice así, que es parte del Talmud, ¿no? Que subrayando que no todo judío está de acuerdo con el sionismo, eso es muy, pero muy importante, y que no todo judío está de acuerdo con el Talmud y con la lectura de la Cábala, eso es muy importante entenderlo, y que el Talmud no tiene nada que ver con la Torah y la Tanaj. Entendiendo esto, bueno, los sionistas, entre los cuales están muchas escuelas rabínicas, el 90-95%, los herederos de la filosofía farisea y saducea, que están plasmadas en el Talmud, es muy claro entenderlo, que ellos se infiltran en las iglesias, se infiltran en iglesias cristianas, porque el Talmud les dice que pueden hacer eso. Por eso dice, por lo tanto, si entras a una ciudad y los encuentras celebrando una fiesta, puedes aparentar regocijarte con ellos, a fin de ocultar tu odio. No, esto está en el Talmud. Por eso mucho cuidado con esas personas, en esos puntos Breslev y otros, otra gente, otros de la sinagoga de Satanás, porque estos libros son de la sinagoga de Satanás. Mucho cuidado con que se les confunda a los cristianos, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque ellos tienen orden. En el Talmud dice así, por lo tanto, si entras a una ciudad y los encuentras celebrando una fiesta, puedes aparentar regocijarte con ellos a fin de ocultar tu odio, ¿no? Y esto también pasa con la masonería, que se infiltran en iglesias cristianas. Pero por supuesto, aquellos, sin embargo, que cuidan la salvación de sus almas, deben mantenerse apartados de dichas celebraciones, ¿no? Muy importante. Debes dar a conocer que es algo aborrecible regocijarse con ellos, siempre que los puedas hacer sin incurrir en su enemistad. Esto es lo que pasaba en el tiempo de Pablo. Se infiltraban doctrinas judaizantes y hasta el día de hoy se siguen. A mí me llama la atención cristianos celebrando el Shabbat, cristianos queriéndose vestirse como judíos, otros que ni son judíos y se hacen pasar por judíos, como he estado viendo aquí en Bolivia, ¿no? Que en el fondo la finalidad es confundir al pueblo evangélico, ¿no? Que hablan, yo he estado escuchando mucho de eso, ¿no? El Talmud les manda a que confundir al pueblo evangélico, ¿no? También en el Talmud dice que no está permitido alabar a un cristiano. En el Abodá Zará 20a Tosef leemos: no digas nada en alabanza de ellos, no sea que se diga qué bueno es ese goyí. En el Abodá Zará 20a Tosef leemos: no digas nada en alabanza de ellos, no sea que se diga que es bueno ese goyí. Bueno, no está permitido en el Talmud alabar a un cristiano. Las palabras en Deuteronomio 7:2, ellos las explican de esta manera: y no mostrarás ninguna misericordia hacia ellos, goyim, como se cita en la Gemara. El rabino Yarchi explica que este pasaje de la Biblia como sigue: no le harás ningún cumplido, porque está prohibido decir qué bueno es ese goyí. Ahí viene la tergiversación de las Santas Escrituras. En este caso en Deuteronomio 7:2. Y el rabino Yarchi explica que en este pasaje de la Biblia como sigue: no le harás ningún cumplido, porque está prohibido decir qué bueno es ese goyí. Muy importante entender. Mucho cuidado con las doctrinas judaizantes. Mucho cuidado. Esto es lo que se habla en el Talmud de los cristianos. No está permitido hacer favores a los cristianos. No está permitido alabar a un cristiano.
En el Yoredea 151:14 dice: no se permite a nadie alabarlos o decir qué bueno es un Acum, cuanto menos se debe alabar los que ellos hacen o relatar cualquier cosa sobre ellos que podría redundar para su gloria. Sin embargo, si mientras los alabas intentas dar gloria a Dios, a saber porque Él ha creado criaturas gentiles bien parecidas, entonces sí está permitido hacerlo. ¿No? En el fondo aquí lo que está diciendo, dice, en el Yoredea 151:14 dice: no se permite a nadie alabarlos o decir qué bueno es un Acum. Esto es lo que habla en el Talmud. Y ingenuamente abren sus canales de YouTube y los empiezan a escuchar los cristianos. ¿Qué es lo que está pasando con los cristianos? Que quieren, quieren guardar el Shabbat. Empiezan a usar vestimenta, vestimenta diferente. Empiezan a adoctrinarlos y terminan negando el nombre de Jesucristo, diciendo que su nombre no es Jesucristo. Ha escuchado decir que hasta el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ellos sería cola de caballo y otras cosas, y empiezan confundidos y terminan confundidos. En otras palabras, van poco a poco confundiendo. Hoy en día yo veo supuestos profetas que hablan del Shabbat, empiezan a hablar de la luna de sangre, que en el fondo son estudios de astrología, y empiezan a hablar más de eso. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay un discernimiento en la iglesia? ¿Por qué están en este tiempo, por qué la sinagoga de Satanás está tomando tanto cuerpo? ¿Por qué? Los pastores, ¿qué están haciendo? No están enseñando estas cosas. Queridos hermanos, es muy importante señalar que debemos volver a las Escrituras, a la palabra santa, a la palabra del Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento. No nos dejemos manipular por doctrinas judaizantes que pertenecen a la sinagoga de Satanás, y muchos de ellos son masones. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, aquí en este sentido también hablan de los católicos, ¿no? Ellos no distinguen el cristianismo del catolicismo, ¿no? Bueno, este es otro tema que también hay que hablarlo, pero aún dice, y esto está hablando el Talmud, ¿no? Dice, no está permitido mencionar los objetos que usan los cristianos para sus cultos idólatras. Esto está en Ilkot Acum 12, dice: está también prohibido hacer mención de los Acum, porque está escrito en Éxodo 23:13: y no hagáis mención de dioses extraños, no hagáis mención, ¿no? Entonces, miren que ellos hablan de santidad supuestamente. Los que leen el Talmud supuestamente hablan de santidad, pero ellos son más ocultistas que otra cosa. ¿Acaso el Dios de la Cábala no es la serpiente? Los que han leído la Cábala, queridos hermanos, saben que el Dios de la Cábala es la serpiente. Pero por fuera empiezan a hablar de santidad, pero por dentro empiezan a alabar a la serpiente. Bueno, hoy en día estoy viendo también esa misma hipocresía en iglesias de prosperidad aquí en Bolivia, ¿no? Que una cosa hablan y otra cosa hacen. Pero es muy importante entender esto, que la Cábala, el Dios de la Cábala es la serpiente. No, entonces, esto es muy importante entenderlo. Dice además, se debe hablar con desprecio de sus ídolos. En el Yoredea 146:15 se dice: sus ídolos deben ser destruidos y darles nombres despectivos, ¿no? Empiezan a hablar de santidad supuestamente, empiezan a ir en contra de la idolatría, pero ellos son idólatras, adorando primeramente
a sus rabinos. Y lo segundo, leyendo el Zohar y la Cábala. Jesucristo nuestro amado Salvador enfrentó esta hipocresía. Vuelvo a repetir, mucho cuidado con esos supuestos profetas que empiezan a hablar del Shabbat, empiezan a hablar de la luna, de la luna de sangre, empiezan a hablar de diferentes estudios astrológicos, ¿no? Empiezan a hablar de diferentes construcciones. Yo he visto aquí en La Paz eso, he escuchado a un falso profeta hablar de construcciones aquí en La Paz y les están enseñando ocultismo. Mucho cuidado con esas. Y generalmente eso están muy metidos con lo que es la doctrina judaizante y en el fondo están confundiendo al pueblo evangélico. Mucho cuidado con eso. Bueno, el rabino Bechai, al explicar el texto del Deuteronomio sobre el odio a la idolatría, dice así: la escritura nos enseña a odiar a los ídolos y darles nombres ignominiosos. De este modo, si el nombre de una iglesia es Beth Galia, casa de magnificencia, debería ser llamado Beth Caria, una cosa insignificante, una casa de cerdo, una letrina, porque esta palabra caria denota un lugar vil y bajo. O sea, es así como ellos empiezan a tergiversar, a cambiar palabras, ¿no? Por eso el nombre de Jesucristo no es Yeshua.